Bueno, vamos a esta hora de la mañana con una entrevista y ya nos acompaña en los estudios de Radio Noticias Cuenca el doctor Óscar Ayerbe. Al otro lado de la línea, doctor, un gusto saludarle, siempre al sur del país, atento con lo que se está analizando a nivel nacional y efectivamente la lucha que usted tiene en contra sobre el tema electoral. Es algo que ve la gente de manera positiva. Pero antes de empezar sobre esta materia, pues yo quisiera preguntarle cuál es su percepción sobre lo que sucede en el país, de lo que ya se ha venido anunciando anteriormente. Hay un caso que se lo conoce como metástasis, pero sin embargo esta situación sigue generando más reacciones en el ámbito político. Buenos días y bienvenido. No sé si me ayuda cuadrando la cámara para ponerlo de manera horizontal, que se nos podría ver muy bien, doctor Óscar Ayerbe. Sería así de esta manera, ¿no? Sí, correctamente. Ahí, doctor, ayúdeme nomás centrándose bien. Así es. Lo que pasa es que en este momento estoy en la Asamblea Nacional, listo ya para tener una reunión muy importante con la Comisión de Régimen Tributario, en virtud de que nosotros estamos haciendo una propuesta que esperamos beneficia a más de 500,000 de ecuatorianos, personas naturales y jurídicas, deudores de buena fe que solicitan se haga una modificación en el Código Orgánico Administrativo COA y con esto solucionar uno de los temas más cruciales económicos que sufre el país en cuanto a la iliquidez que tiene el sistema estatal y también en la banca pública. Contestando la pregunta, sin ninguna duda tenemos problemas graves en cuanto tiene relación a lo que en el 2023 se constituye uno de los de los escenarios más graves de la historia, empezando por esa elección del 5 de febrero del 2023 con un gran fraude electoral denunciado en decenas de fiscalías en todo el país, de alcaldes, prefectos y el Consejo de Participación. Luego el escenario de la muerte cruzada en virtud del enfrentamiento del correísmo con Lazo, posteriormente la convocatoria a elecciones de asambleístas y de presidente. Un joven de 35 años que tenía el 3%, llega a la segunda vuelta y luego gana con apenas el 1.6% de diferencia la presidencia de la República y tiene que enfrentar de inmediato dos macro problemas. El uno, la inseguridad y por ende todos los escenarios que implica el enfrentar al crimen organizado y todas sus consecuencias. Y por otro lado, el segundo gran tema es la gravísima crisis económica financiera que tiene el país, a tal punto de iliquidez que debe más de 5,000 millones de dólares a entes como los 221 alcaldías del Ecuador, a personas naturales y jurídicas que no pueden ser canceladas sus acreencias, y más aún no pueden ni siquiera pagar sueldos. Le sacaron 123 millones de dólares a la CPN para pagar sueldos, y luego el Banco Central, en un escenario absolutamente impresionante desde el punto de vista que nunca antes se había hecho, vende oro físico para con sus ingresos pagar sueldos, y posteriormente obviamente había que enfrentar el gran escenario de un develamiento que todo el país conocía, pero nadie se había atrevido a presentarlo a través de la Fiscalía General del Estado. Diana Salazar nos enrostra a todos en el escenario de una evidente, brutal, comprobada vinculación del narcotráfico en la justicia, y por lo tanto cuando se hablaba por parte de un embajador que afirmaba que había narcogenerales, pues ahí estaban metidos todos, fiscales, jueces de la Corte Nacional, funcionarios judiciales, funcionarios del Consejo, la Judicatura, incluido su presidente, Joel Monterán, que le ha puesto al país en una condición totalmente distinta a la del pasado, y por eso que el decreto 111, que declara la guerra interna, le da a las Fuerzas Armadas
y a las instituciones de seguridad de Estado las posibilidades y capacidad para enfrentar el crimen organizado como lo ha hecho hasta este momento, y por tanto el país respalda esta acción. Ahora lo que amerita es también enfrentar y darle una solución a los problemas gravísimos económicos que tiene el país. Doctor Óscar Ayerbe, usted ha estado siempre batallando en diferentes lados, ¿no? Temas legales, ha llevado la voz de las causas justas y causas sociales, pero también quiero preguntarle, ¿no cree que es posible, usted conocedor más del ámbito electoral, ¿no cree que fuera posible hacer que ya las organizaciones políticas chispeadas, en este caso por el tema de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado, puedan desaparecer del mapa electoral? ¿O es posible que sigan candidatos, porque ya mismo nos apuntamos a nuevas elecciones, es posible que sigan saliendo candidatos tanto de la Liga Azul, llamada eso para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, candidatos de las elecciones para autoridades seccionales y también para asambleístas, sigan siendo patrocinadas por un prófugo de la justicia hoy en día también involucrado en el tema del caso Metástasis? ¿Es posible que estas organizaciones todavía se mantengan o será posible desaparecerlas del mapa electoral, doctor? Lo primero que tenemos que hacer, y ustedes van a encontrar una severa actividad de mi parte, propiciando la salida de Diana Tamaín, que es una de las principales causantes de todo este descalabro, conjuntamente con los 3 vocales que hacen mayoría. He solicitado el día de ayer al Consejo de Participación Ciudadana que agilite, que acelere al máximo posible la presentación del nuevo reglamento para elegir a los vocales del Consejo Nacional Electoral, entidad que está contaminada, entidad que es corrupta, que debe ser auditada. Todos los cientos de millones de dólares que han utilizado hasta el momento a partir del 2018 y que no ha habido Contraloría que pueda cumplir con ese mandato constitucional a cabalidad. Y además, como ustedes ya conocen, presenté una denuncia de falsificación y uso de documento falso, es decir, las actas de escrutinio y las actas de recuento que no concuerdan con el número de sufragantes, es decir, meten la mano, hacen lo que les da la gana, adulteran datos, cifras, valores y simplemente cometen escenarios de fraude electoral. Y ahora lo puedo decir con toda frontalidad porque tenemos prueba plena. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y en segundos lo voy a relatar, que en el recinto de la Junta Receptora del Voto 001 de Pascuales, Guayaquil, Guayas, en las actas de escrutinio determinan 43 sufragantes? Van al acta de recuento y se establece que para presidentes hay 300 sufragantes. ¿Qué pasó de 43 a 300? Y en las otras papeletas para asambleístas nacionales, provinciales y de la consulta determinan 0 sufragantes. Cuando se pide la certificación al Consejo Nacional Electoral, nos niegan. Tengo que acudir al Tribunal Contencioso Electoral. La jueza Coloma admite, sanciona a los funcionarios que no cumplen con la ley, nos entregan la información y en realidad han sido 116 sufragantes. De tal manera que todos los datos de esa junta eran absolutamente ilegales, mañosos. ¿Quiénes lo hicieron? Los propios funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Los vocales se reparten en las provincias, como el caso de la señora Cero, que ahora tiene Pichincha. Ellos dan empleo a 36,000 personas, se reparten 9,000 cada uno y van con consigna, van en escenarios de absoluta claridad, de falta de independencia y falta de transparencia. El país requiere y demanda una institución que cuando emite un resultado electoral todos sepamos que se puede confiar porque son transparentes. Eso no lo tenemos y por ende vamos a propiciar un cambio inmediato de esos vocales, de los 5 que están ahí, vía concurso de méritos como manda la ley,
y que máximo al mes de septiembre ya tengamos nuevos vocales en esa institución y le demos un giro de 180 grados, de tal manera que estamos muy activos en el tema. Muy bien, doctor Óscar Ayerbe, entonces, primero hay que depurar el Consejo Nacional Electoral, pero ¿quién nos salva de las autoridades, por ejemplo, que ya están ejerciendo funciones? Resulta algo curioso, porque si esperamos depurar esta institución, la señora Diana Tamaín ha dicho de que los tiempos no le van a alcanzar y que posiblemente esté en las próximas elecciones. Pero hay algo emergente. Recuerde usted que el Frente Parlamentario Anticorrupción que estaba presidiendo Fernando Villavicencio elevó un informe y puso la denuncia en la Fiscalía de alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales que estaban siendo financiados por el tema de la minería ilegal, por un lado, el tema de grupos delincuenciales y todo eso, y hoy en día resulta de que ellos son los baluartes de la moral y de la ética, doctor. Y además hay que agregar las denuncias de narcopolítica y por lo tanto ahí hay un tema absolutamente grave que tiene que ser dilucidado. Metástasis va a ser uno de los escenarios que nos va a permitir incursionar en ese tema. El país demanda transparencia y estamos absolutamente conscientes que es absolutamente necesario hacer grandes modificaciones en la quinta función del Estado, no solamente a nivel informático, que todos los involucrados en la parte informática no pueden continuar en la institución, que se cambie el sistema como tal, que tengamos uno nuevo, que tenga garantías internacionales para que su transparencia sea garantizada y adicionalmente que la estructuración de los miembros de las juntas receptoras del voto sea de una manera absolutamente distinta a la que se está haciendo ahora y que la forma como se elaboran las actas, tanto de escrutinio como de recuento, puedan ser supervisadas de una manera mucho más transparente y efectiva, pero además que se visibilice y se suba a los sistemas una acta de sufragantes, que es la esencia misma, para poder comparar cuántos concurrieron a votar y cuántos realmente se reflejan en las actas. Óscar Ayerbe está absolutamente comprometido como coordinador general de la colectivo ciudadano Defiende tu Voto. Vamos a ser absolutamente rigurosos en el seguimiento de todo este proceso. Diana Tamaín no puede ni siquiera imaginarse la posibilidad de que va a hacer lo que le da la gana, pese a los acuerdos nocturnos y secretos, entre comillas, que puedan ocurrir por debajo de la mesa. No va a bastar que sus familiares estén cumpliendo funciones diplomáticas en el exterior para que algún escenario de corrupción pueda ocurrir al interior del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Pero es posible, doctor, esta situación cuando usted lo acaba de decir, ¿no? Los familiares de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pues ya tienen su cuota dentro de este gobierno también. El presidente Noboa, en mi opinión, tiene objetivos políticos concretos. Hay que ponderar el trabajo en seguridad que ha hecho. Yo estoy absolutamente apoyando ese gran esfuerzo que las unidades de seguridad de Estado cumplan las tareas que están dando resultados absolutamente extraordinarios. El haber incautado 22 toneladas de cocaína, y ya con todo lo que se ha hecho a partir del 9 de enero, sobrepasan las 38 toneladas, que son miles de millones de dólares en el mercado europeo y internacional. Da fe de ese gran esfuerzo, pero además ya se cuenta con 8 abatidos guerrilleros, que esto debe ser una operación implacable, no puede darse brazo a torcer cuando estamos enfrentando delincuencia organizada que ha sido calificada como terroristas y por lo tanto estas 22 organizaciones tienen que entender que la confrontación ahora es en un estado de guerra y por tanto la sociedad tiene que apoyar estos grandes esfuerzos. Sin embargo, en otras áreas no es posible que la señora Diana Tamaín pretenda o crea
que puede seguir haciendo lo que le ha dado la gana, porque hay una ciudadanía que en más del 85% clama que o renuncie o la voten, que no va a escaparse de los escenarios de fiscalización y peor aún, de las auditorías que Contraloría y otras instituciones lo hagan. Pero en lo que sí Óscar Ayerbe tiene participación directa es en la denuncia presentada. No habrá forma que escape de la cárcel porque nosotros vamos a probar que con su conocimiento se estaba falsificando y utilizando documentos falsos en las elecciones y que estos documentos falsos, como las actas de recuento, fueron utilizados para proclamar resultados finales. Lo hacían a propósito, de tal manera que nosotros estamos absolutamente claros de la gigantesca manipulación. Diana Tamaín debe ser investigada en los temas económicos que vinculan toda su acción y actividad del manejo económico de esa institución. Solo como un pequeño ejemplo, ese famoso contrato con la empresa informática que supuestamente iba a dar las facilidades, control y operación del sistema informático de votación del exterior, que fue un fracaso brutal. Resulta que le dieron a dedo, resulta que todo es un gran fraude. Ese y otros ejemplos tienen que verificarse con plenitud para develar y sustentar en el debido proceso, con convicción, que estamos frente a una delincuente. Muy bien. Doctor Óscar Ayerbe, no sé si me escucha, pero le quiero preguntar algo, y anclado en lo que le decía anteriormente. La decencia en la política es algo fundamental y es algo muy importante porque el resultado de las sociedades que hoy en día tenemos es por la calidad de políticos que nos ofrecen los partidos políticos, también que cogen cuadros puestos a dedo. Pero sin embargo hay que tener decencia, decía Fernando Villavicencio aquí en este medio de comunicación. ¿Y cómo va a ser posible de que se siga utilizando la imagen y sus candidatos sean promocionados por prófugos de la justicia? Entonces, ¿qué acciones se puede conseguir de aquello? Porque recuerde usted que se generó una acción, una resolución por parte del Consejo Nacional Electoral en donde se prohibía la utilización de imágenes de procesados, en el caso por peculado, que es el caso de Rafael Correa Delgado, y que ya le quitaron los derechos políticos que le asistían, pero sin embargo sigue siendo utilizado para aquello y efectivamente terminan llegando de manera extraña nuevamente a los cargos de elección popular. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer desde ustedes que han estado batallando? ¿Todavía cree que es posible aquello? Porque no es decente, no, tampoco es ético que a alguien le guste estar abrazado de un prófugo de la justicia para llegar a un cargo de elección popular, doctor. Y supuestamente en el escenario de que si no hacen eso no llegarían a ningún lado nunca. De tal manera que hay que hacer mucho en ese contexto. Yo estoy absolutamente consciente que los 7 vestidos de azul que violaron la ley, que el Consejo Nacional Electoral lo aceptó, lo propició y lo admitió, sabiendo que incumplían con la ley, porque ningún miembro candidato al Consejo de Participación Ciudadana puede ser afiliado o miembro de una organización o movimiento político, y por tanto es expresamente prohibido el auspicio de alguna organización política en su candidatura, pero fueron descarados, ahí no había sonrojos, se paseaban de arriba a abajo, abrazándose entre ellos, los vestidos de azul, y frontalmente apoyando su candidatura para poder llegar al cumplimiento de acuerdos políticos que estaban relacionados al resultado final de esa contienda, y ahí están. Entonces, es evidente que las pocas intenciones que hubo para poder enfrentar este tema a nivel del Tribunal Contencioso Electoral han fracasado. Yo mismo estoy consciente que si denunciaba fraude electoral, no iba a ir a ningún lado, porque se requiere aperturar el 80% de las juntas receptoras del voto, es decir, de las urnas, para poder demostrar fraude electoral. Pero la ley dice que solo se puede abrir 5%, está hecha para
para la trampa. Es decir, muy parecido a lo que pasa con el Código Orgánico Integral Penal, que las leyes están hechas para los delincuentes, para proteger los derechos humanos de los delincuentes, y para la gran mayoría, el 95% de los ciudadanos decentes del país, pues no tenemos los derechos humanos que ellos tienen, y por lo tanto esto tiene que cambiar, y ahí apuntamos a una importante reforma del Código de la Democracia para que tanto las organizaciones políticas como los candidatos puedan tener un nivel que le dé seguridades a los ciudadanos, para que los que sean electos, no solamente de manera transparente, tengan las capacidades, el conocimiento, la experiencia y la probidad probada que permita una garantía, y elevemos el nivel de la representación ciudadana en organismos estratégicos como la primera función del Estado, la Asamblea Nacional. Muy bien. Hay mucho por hacer. Los partidos políticos, las organizaciones que tienen relación con la capacidad constitucional de presentar candidatos y de sus propias estructuras y organizaciones, deja mucho que desear. Esto hay que cambiar, darle un giro de 180 grados. Eso es lo que hay que hacer a futuro. Muy bien. Doctor, ¿se le fue el audio? ¿Se le fue el audio? A ver, ya estamos bien. El audio. Muy bien. Doctor Óscar Ayerbe, entonces es posible de que, por ejemplo, o se puede trabajar en aquello de que en estas organizaciones políticas que han sido salpicadas y que tienen vínculos de cuadros políticos enrolados en el caso Metástasis, puedan quedar fuera de estas elecciones, o todavía vamos a tener estos cuadros que están ligados, chispeados en el caso Metástasis, para una elección popular? O sea, ¿es posible trabajar por esta línea para que desaparezcan estas organizaciones políticas que están involucradas y que están muy afines a grupos delincuenciales y narcotraficantes? Es indudable que si el Estado ecuatoriano está contaminado y es corrupto, lo más corrupto es la justicia, y también debemos nosotros resaltar que estas contaminaciones abarcan escenarios en el ámbito electoral, y por lo tanto nosotros estamos absolutamente conscientes que esta es una gran tarea, una tarea de riesgo. Si no, hay que solo mirar todos los acontecimientos del 2023, y en ese contexto el crimen organizado activó sus tentáculos y ejecutó vía sicariato a varios políticos en el país, que ahora ya sabemos, vía Metástasis, que incluso estaban comprometidos, operando con el narcotráfico en ciudades como Manta, por ejemplo. El asesinato de Fernando Villavicencio tuvo un objetivo absolutamente claro: frenar la posibilidad de que él se convierta en presidente de la República, que a los de cuello blanco los meta presos, que enfrente al narcotráfico en un escenario de guerra como se lo está haciendo ahora, y poder entonces dar una respuesta a la inseguridad del país. La tarea no es fácil, y obviamente todos los que alzamos la voz tenemos la posibilidad también de que algo pueda suceder. La única alternativa que tenemos es confrontar una realidad y buscar soluciones objetivas que permitan resolver los problemas a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, nosotros estamos conscientes de todo lo que hay que hacer, y le vamos a proponer al país temas que nos permita visibilizar a los responsables de ejecutar estas acciones. Y en este caso, el Consejo Nacional Electoral no va a tener posibilidad en la coyuntura actual, no va a tener ninguna posibilidad en la coyuntura actual de hacer un fraude electoral como estaban habitualmente manejando en el pasado. Y por lo tanto vamos a sugerir cambios drásticos en algunos temas inmediatos para que no corramos riesgos de metida de mano en la voluntad ciudadana, como ya lo hicieron en la elección del 20 de agosto pasado.
algunas preguntas de la consulta ganaron, ellos decidieron que digan no, eso es todo, así de simple. Muy bien, doctor, finalmente, pero estos cambios drásticos deben de reflejarse en acciones emergentes que necesita el país. Por ejemplo, es inaceptable que narcotraficantes paguen, en este caso, $250,000 para la fianza de el ex vicepresidente Jorge Glass, que hoy en día está escondido en la Embajada de México. Es inaceptable que entre el narcotraficante Leandro Norero y el buscado Javier Jordán, autoexiliado hoy en día con difusión por la Interpol, pues digan que después hay que impulsar la candidatura para cobrar el favor que le estamos haciendo. Esto es lo que nos traen los partidos políticos. Por eso le decía, ¿por qué no sacar del mapa partidista a estas organizaciones políticas que están de siameses con grupos delincuenciales? Mientras está Diana Tamaín y esa mayoría, nada va a pasar, hay que sacarles a ellos de manera inmediata y por lo tanto en eso estamos activados. El país conoce con absoluta certeza que las causas justas que Óscar Ayerbe ha luchado por 30 años, tema Filambanco, nos tomó más de 20 años de esa lucha infernal, y luego los declaran inocentes y luego requieren al Estado ecuatoriano más de 2.000 millones, o el caso de 30S que ya hemos ganado 190 juicios penales sin perder uno solo, y que nos ha tomado desde el 2018 a la fecha. Todavía nos faltan 8 casos por dilucidar, y en esta vorágine de una desinstitucionalización en la Corte Nacional de Justicia, ahí están los casos pendientes porque los jueces están metidos en otros escenarios, varios de ellos involucrados en metástasis, otros vinculados con la gran confrontación del Consejo de la Judicatura, etcétera. Pero los ciudadanos tenemos que perseverar, no podemos dejar de involucrarnos, tenemos que ser actores, no espectadores, tenemos que convertirnos en los decidores de lo que a futuro sucede en el país. No dejemos que los gobernantes simplemente hagan lo que les da la gana. Perfecto, doctor Óscar Ayerbe, le quiero agradecer y que tenga un éxito en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Estoy aquí mismo en una cafetería y estoy con mi teléfono aquí en la mano, de tal forma que muchas gracias. Para mí es un gran placer y quiero expresar mi más profundo agradecimiento a ustedes por siempre haber apoyado a Óscar Ayerbe en estas causas justas. Esta causa de la lucha por una democracia transparente es vital, una institución que sea independiente, no como es ahora, dependiente total a los designios de sectores políticos poderosos. Muchas gracias.